Salmo 1. Salmo 1. ¿Tenemos? Dice, ¿qué título hay? El justo y los pecadores. El justo y los pecadores. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, dígame, Amén. ni se detiene en el camino de los pecadores, dígame, Amén. ni se sienta en la silla de los burladores, dígame, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, te damos gracias, Dios, por tus maravillas. Te damos gracias, Señor, por tu poder, Rey de Gloria. Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, venimos en esta hora, glorificándote, Dios, alabándote, exaltándote, Señor. Amén. Por todo lo que tú haces, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. ¿Usted hueva? En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿Qué más, Señor? venimos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo que los cielos se abran, Señor maravilloso. Amén. Pidiendo, Señor, Señor maravilloso, que las ventanas de los cielos se abran, Señor. Que las puertas de los cielos se abran en esta hora. Amén. Señor maravilloso, no aceptamos en nuestras vidas las cadenas y las condiciones del fariseísmo, ni de la religiosidad, ni de la falsedad, ni de la muerte espiritual en el nombre de Jesús. Nosotros aceptamos las propuestas de vida, las propuestas de poder, las propuestas de transformación, las propuestas de consuelo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, glorificándote por todo lo que tú haces, Señor maravilloso, glorificándote, Señor, por tu manifestación poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Como diría Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor? ¿Dónde más deberíamos estar, Señor, si no es en la casa tuya, Señor, donde las naciones se congregan, donde las naciones se juntan para adorarte, para alabarte, Señor de la gloria? Por eso venimos en esta hora, Señor maravilloso. Venimos exaltándote, Dios, Señor Santo. Venimos, bendito Dios, reconociendo tu grandeza, Señor. Amén. Reconociendo tu señorío, reconociendo tu soberanía, Señor, en esta hora. Señor, y queremos traer acción de gracias. Queremos despojarnos también de todo peso, de toda carga. Hoy, Señor, se va toda carga, todo peso de mis hermanos. Hermano, comience ahí usted a renunciar a toda preocupación, a renunciar a toda carga, a todo peso que lo esté afligiendo. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que vayamos a ti los que estamos cargados y los que estamos trabajados, que tú nos harás descansar, Señor. Nosotros nos despojamos de estas cosas. De toda piedra, toda roca que viene en nuestras espaldas, Amén. de toda lápida que quiere tratar de aplastarnos. Nosotros la entregamos a ti, Señor. Y sobre todas las cosas entregamos a ti, Señor, el pecado o la práctica del pecado, rechazando, aborreciendo en esta hora toda maldad, aborreciendo toda incredulidad, Amén. aborreciendo toda cobardía, pecado abominable delante de tu presencia, Señor. Amén. Y te pido, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, no nosotros, no los hombres, que tu Espíritu Santo reprenda, Señor, el acto de incredulidad, de ociosidad espiritual que hace que la gente decida no venir a la iglesia, Señor. Amén.
Yo te pido que reprendas, que hagas sentir en la conciencia lo mal que es esto, Señor maravilloso. Lo mal que es rechazar una cita contigo, Señor. Lo mal que es rechazar, Señor, un encuentro. Lo mal que es rechazar el venir a glorificarte, Señor. Y también entregamos todos los pensamientos nocivos. Amén. Entregamos toda actitud reprobada, Señor, en esta hora. Y pedimos con tu sangre preciosa, queriendo únicamente lo que es santo, lo que es puro, lo que es de buen nombre, Señor, lo que es digno de alabar, Señor. Pedimos que nuestros vestidos resplandezcan, Señor, y que en esta hora, Rey de la Gloria, en este tiempo, descienda con fuerza, Señor, se manifiesta aún con más poder, Señor, aún con más notoriedad se manifiesta el Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que si pedimos el Espíritu Santo, tú nos lo das. En esta mañana pedimos el Espíritu Santo. Comience allí, hermano, a anhelar, rompa ese esquema de la tradición, rompa ese esquema de la costumbre. Amén. Y si usted está hoy acá es porque debe anhelar la presencia de Dios en su vida. Amén. Anhelar un encuentro poderoso en su vida con Dios. Amén. En esta hora, si quiere poner el título a esto, colóquele cómo se vence al enemigo. Amén. Amén. Pero vamos a arrancar con un pasaje de la palabra en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Leemos? Primer libro de Samuel, capítulo 16, hermano. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel preguntó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matarán. El Señor respondió: toma contigo una vaquilla de ganado y di: he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Dígale que está al lado: al que Dios diga. Samuel hizo lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó: ciertamente ese ungido está delante del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el ¿qué? Corazón. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor,
Pero he aquí que está apacentando las ovejas. ¿Está qué? Apacentando las ovejas. No se le olvide ese pedazo. Apacentando las ovejas. ¿Qué hacía ese muchacho en el campo? Apacentaba a las ovejas. Amén. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Amén. Paremos ahí. Aquí el primer libro de Samuel nos está contando una historia. Primero está hablando de qué profeta? Samuel. ¿Un profeta de qué? ¿De qué nación? De Israel. Amén. ¿Quién era el rey de Israel? Saúl. Y el Señor le dice, arranca el capítulo del Señor diciéndole a Samuel: deje de chillar, deje de llorar ya por Saúl, porque yo ya lo he desechado. ¿Qué pasaba con el profeta? Estaba llorando al rey, o al casi ex rey. Lloraba. Samuel, ¿qué tipo de profeta era? ¿Usted qué me dice? ¿Un profeta de Dios, sí o no? Sí. ¿Pero era un hombre apasionado? Sí. ¿Con errores? Sí. ¿Que le fallaba a veces el discernimiento? Sí. Ahora, era un profeta que tenía el poder de Dios, porque dice que cuando fueron a hacer el sacrificio, la gente que le preguntó a Samuel: oye Samuel, profeta, yo no sé cómo hacían ellos, se le hacían alguna especie de reverencia, alguna cosa. ¿Vienes en son de paz? ¿Por qué preguntaba la gente esto? ¿Quién me dice? Porque pensaba que el profeta iba a llegar a lanzarles candela o alguna cosa, porque los profetas de Dios eran, sobre todo los de esta escuela profética de Ramá, tenían fama de ser profetas muy tremendos, de palabra muy tremenda, heraldos de Dios con juicios muy tremendos. Entonces la gente, cuando veía a los profetas, temían. Entonces él dijo: no, tranquilo, solamente voy a ofrecer un sacrificio. Ustedes tranquilos, no tiene nada que ver con eso. Pero antes del sacrificio, ¿qué le pasó también a Samuel? ¿Y por qué Dios tuvo que ordenar que hiciera un sacrificio? Porque dijo: ¿qué tal que Saúl me mate? Entonces póngase usted a pensar, ¿qué tipo de hombre era Saúl que hacía temblar a Samuel? ¿Qué tipo de carácter tenía Saúl para hacer temblar a Samuel? Imagínense eso. La gente le decía a Samuel: oiga, ¿vienen son de paz? Y Samuel le decía a Dios: es que me da como miedo con Saúl. Ahora, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Y lo entienda muy bien. El título de la enseñanza, espero terminarla hoy, no sé si lograr terminarla, es cómo derrotar al enemigo, ¿cierto? Ahora, al ver estas cosas, al ver lo que Samuel decía y cómo se refería a Saúl, notamos que empiezan a fluir dos tipos, en este instante, comienzan a fluir dos tipos de características, dos tipos de forma de ser, dos tipos de carácter. Un carácter almático, ambivalente como el de Samuel, y un carácter intemperante, intimidador, dictatorial de Saúl. El Señor sí le dijo a Israel, cuando Israel demandó rey, dijo: yo le voy a dar rey, pero, siéntese, pero este rey que va a venir los va a afligir, los va a explotar, los va a hacer llorar. O sea, era un típico rey imperante, beligerante, impetuoso, brioso.
de un carácter implacable, era Saúl. ¿Sí me entiende? Y por esa y por otras razones Dios desechó a Saúl. Dios, usted no me agrada. Y Samuel tenía su alma ligada a ese rey. Entonces Dios tuvo que llamarle la atención a Samuel, exhortarlo y decirle: no llore más por ese hombre, porque yo me he levantado uno mejor que él. Y empezó a restaurar el alma de Samuel y de su ministerio, dirigiéndolo a la unción de ese nuevo rey, conforme al corazón de Dios. Dígale: conforme al corazón de Dios. Entonces yo le invito, hermano, esta mañana que tome este pedazo de la palabra y comience a aplicarlo a su vida, porque el gran dilema de los hombres es: o le tenemos a Dios o le tenemos a los hombres. Cuando le tenemos a los hombres, entonces viene aflicción. Cuando le tenemos a los hombres, carecemos de discernimiento, hermano, y comenzamos a fijarnos en las apariencias. Pero mire qué tremendo hombre este, bien parecido, alto, de carácter tremendo, con autoridad. ¿Sí me entienden? Cuando ponemos la mirada en las características de los hombres y en el poder de los hombres, se nos obstruye, escuchen muy bien esto, no se me distraiga, se nos obstruye la percepción de Dios. Y por ende se nos obstruye la capacidad de ver a Jesucristo. Ahora, escuchen muy bien. ¿Por qué? Escuchen muy bien. ¿Por qué Dios puso la mirada en este pastorcillo del campo? Porque él era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. De Dios. Amén. ¿Cómo hace alguien para tener un corazón conforme al de Dios? Tiene que su corazón parecerse al de Dios. Amén. Y recuerden muy bien la característica que les mencioné. Era un apacentador de ovejas. Hay una gran diferencia entre coger las ovejas a palo y coger las ovejas y apacentarlas. ¿Amén? Los hombres tienden a aplastar a los demás, pero la gente que es conforme al corazón de Dios apacienta a las ovejas. Amén. Y yo quiero que arranquemos de eso. Y Samuel fue a ese lugar a ofrecer sacrificio e invitó a un hombre llamado Isaí, que vivía en qué localidad, en qué ciudad, en qué pueblo. Isaí, ¿de dónde era conocido? Belén. De Belén, de Ramá era Samuel. ¿Quién nació en Belén? Jesús. ¿Usted cree que es coincidencia? Un lugar de ovejas, un lugar de pastores, ¿sí? Un lugar tal vez insignificante, pero fue el lugar que Dios determinó. Y llegó Samuel a esa casa, invitó a esa familia a ofrecer el sacrificio. Entonces Samuel le dijo a Isaí: tráeme al mayor de tus hijos. ¿Y qué cree qué tipo de hombre entró? Alto, corpulento, bien parecido. Y Samuel dijo: uy, ese es. Y Dios le dijo: no es ese. No te fijes en las apariencias. Las apariencias engañan. Ten un poco de discernimiento. Mira el corazón, dice el Señor. Entonces se le despierta, se le restaura el ministerio a Samuel. Y Samuel comienza a decir: este no es. Y pasaban el segundo, y este tampoco, y el tercero. Este no es, el cuarto tampoco, el quinto, el sexto, el séptimo, 7 hijos. Le pasó Isaí, como diciéndole a Samuel: estos son los 7 hijos que tengo. Pero como el discernimiento del profeta fue restaurado, el profeta, ¿qué le dijo? ¿Hay alguno más por ahí, cierto Isaí? Uy, sí, profeta, la verdad es que sí.
Porque es que uno mentirle a Samuel era una cosa delicada. Entonces Isaí dice, sí, hay uno por ahí. Está por allá en el campo, apacentando ovejas. La pregunta es, ¿por qué él escondía a ese muchacho? Porque Le daba vergüenza. Porque era hijo. Era un bastardo. Bastardo. Sí. Bastardo es un hijo fuera del matrimonio. ¿Sí? Por allá estaba ese muchacho adolescente, tal vez un poco desgarbadito, no tenía la corpulencia ni la altura de los hijos mayores de Isaí. Cuando aparece ese muchacho y la palabra dice que era hermoso, era porque el discernimiento de Samuel veía no la apariencia del muchacho, tal vez tenía granos, era adolescente. Flaquito era, más bajito, pero su corazón era hermoso. Su corazón era hermoso. Ahora, yo sí les digo, yo les hablo a los muchachos, uno también fue adolescente. ¿Quién de adolescente es bonito? Ahí. Granos. Más cabezón. Le crece un brazo primero que otro, entonces andan como así. Uno se pone como cabezón. ¿Sí? Sí. Uno se pone como una bolsa de menudencia. Digo porque yo fui adolescente también. ¿Entiendes? Ya después todo se anda equilibrando. Entonces aparece este muchacho y Samuel ve la hermosura de este muchacho y dice, este es, y saca el recipiente con aceite para unción y unge a David como el futuro rey. Y dice la palabra de Dios que a partir de ahí el Espíritu Santo anduvo con David. Amén. Amén. Ahora, se necesitaba que pasara esto, hermano. Porque Israel urgía de un nuevo liderazgo, conforme al corazón de Dios. De un líder, de un rey que llevara a buenos tiempos, a mejores tiempos al pueblo de Israel. Porque Saúl no lo logró, porque Saúl desobedeció a Dios. Y Dios necesitaba cortar esa maldición del reinado de Israel. Entonces levantó a David. Quiero que avancemos aquí en el capítulo. Vamos al capítulo 17. Quiero que miremos. Dice: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Amén. Y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba en medio de ellos. O sea, había una colina donde estaban los ejércitos de Filistea y había otra colina donde estaban los ejércitos de Israel, y en medio hay un valle muy propicio ¿para qué? Para la batalla. Amén. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín, o sea, un soldado de las fuerzas de choque, o sea, un soldado de élite. Amén. Un paladín es un soldado de jerarquía, de élite, que se llamaba Goliat. Este tenía de estatura 6 codos y un palmo. ¿Quieren saber cuánto es eso? Era un hombre de casi 3 metros. De casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5.000 ciclos. ¿Quieren saber cuánto es eso? 50 kilogramos llevaba de peso. Solo la malla pesaba eso. Solo la malla. Y sin contar el casco y lo demás que tenía. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. O sea, la sola punta de la lanza pesaba 7 kilogramos. La sola punta de la lanza.
Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, dijo Goliat. 17, versículo 8, vamos. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. No solamente temor, sino mucho temor. Ahora, póngase usted a pensar. Aparece un tipo de estos, de 2,80 metros, con una armadura terrible, una lanza que atravesaría un elefante, con esas piernas musculosas, gruesas, una espalda más larga que su estatura, y se viene contra usted. ¿Usted qué hace? Ahora, en el mundo material, pues hay gente que es muy grande. Nadie mide hoy en la tierra nadie mide eso. Ni nadie anda con armaduras de ese calibre, ¿sí? Pero en el mundo espiritual sí hay demonios que son así y más grandes, y que están dispuestos a venir contra usted, para enfrentarse contra usted. Pues le pregunto, ¿qué haría usted? Bueno, mire, se escondería. Al principio dice, bueno, después agarraría seguramente en Julia y se enfrentaría a ese ser espiritual. Bueno, muy importante, porque la palabra de Dios dice: no es con espada ni con ejército. Entienda muy bien esto, y para este contexto se aplica. No es con espada, no es con ejército, es con él. ¿Con qué? El Espíritu Santo. Y mire usted como un capítulo antes, Dios le llevó el Espíritu Santo ¿a quién? A David, el muchachito, el pastoncito. Lo equipó de lo que necesitaba para lo que habría de venir aquí contra Filistea, un enemigo histórico de Israel hasta el día de hoy, porque los filisteos la palabra filistea es de donde viene la palabra palestino. ¿Usted sabía eso? Y hay profecía donde Dios afirma que por siempre destruiría a Palestina. Imagínense, se crean todos los escenarios contemporáneos, entre ellos un Israel que tiene sometido a Palestina, y la gente yo conozco cristianos que se ponen a defender la causa palestina, porque resulta que somos más misericordiosos y justos que Dios. No se metan en esas cosas. Usted no se ponga por allá a maldecir a Israel, porque se mete en un problema. Se mete en un problema, hermano. Si ese es el escenario de Medio Oriente, que es el escenario profético por excelencia, usted no se meta en eso. Y haga más bien lo que dice la palabra y a lo que invita el Señor. Bendigamos a Israel. Amén. Hay que bendecir a Israel, sus presidentes, sus gobernantes, la nación de Israel hay que bendecirla. Amén. Y que Dios se encargue de los enemigos de Israel. Ese es el problema de Dios. ¿Amén o no? Entonces este filisteo se aparece acá, intimidando a cualquiera, entre otras cosas, intimidando ¿a quién? A Saúl. Ahora, ¿quién se supone que debía haber salido a enfrentarse contra Goliat? Saúl. Entonces aquí analizamos una cosa. Saúl era una persona implacable con la gente, intimidante, y tan intimidante que intimidaba a Samuel. Pero a la hora de enfrentar a los enemigos, era como cobardón. Era como una gallinita. De pronto pudo haber vencido a cierto tipo de enemigos,
Pero cuando vino este hombre, se atemorizó. Y lo único que hizo allí en ese momento Saúl fue corroborar la decisión que ya Dios había tomado, que era rechazarlo. En ese acto de cobardía, Dios dijo: mire, ahí está la comprobación de lo que yo decidí. Este no es el rey que yo quiero para Israel. Me he levantado uno mejor, uno conforme a mi corazón, un apacentador de ovejas. 1, 2, ¿qué más era David? Un adorador. Era un hombre que adoraba a Dios con su arpa. Amén. Era un hombre que buscaba agradar a Dios. Era un hombre humilde que enfrentaba con paciencia la afrenta y la humillación, entre otras cosas. Que lo escondan a uno en el monte para que nadie lo vea, no es algo muy bello, ¿entiendes? Pero él supo esperar su momento. Por eso, como miramos hace 8 días, él escribió ese salmo de pacientemente esperé al Señor. Él siempre al Señor lo esperó pacientemente en cada momento de su vida. Y yo creo que lo que pasó con Samuel cuando lo ungió fue algo que no sorprendió a David. David entendió que cuando llegó el profeta y lo mandó a llamar, era el tiempo de él. Dígale a que está al lado, es el tiempo suyo. Dígale, es el tiempo suyo. Espero que usted haya clamado al Señor y lo esté esperando. Porque si usted no está entendiendo que Dios lo está sacando de un tiempo de menester, entonces usted anda perdido, hermano. Lo que usted tiene que entender es que Dios está hablando de estas cosas porque Dios lo está sacando, porque es su tiempo. Díganme, vuelvan hacia el que está al lado. Es su tiempo. Amén. Ahora, el tiempo de David se quedó reducido a ser ungido. Yo quiero que usted entienda esto. Levante la mano aquí el que quiera que Dios lo unja por todas partes. Algunos levantan la mano y todavía ni siquiera entienden qué es eso, pero bueno, yo voy a tomar esa levantada de mano como algo profético. De pronto no lo entienda ahora, pero lo va a entender. Vuelva y levante la mano el que quiera que Dios lo unja. Ahora, baje la mano. Ahora, ser ungido es para quedarse untado de aceite. Y qué rico, miren este aceite como me gotea por las manos. Qué maravilla. Tengo los vestidos impregnados de aceite. ¿Para qué ungió el Señor a David? ¿Para ser qué? Rey. Y para ser rey tenía que pasar por una circunstancia tremenda, que era enfrentar ¿a quién? A Goliat. Él sabía que iba a venir un tiempo, pero no sabía cómo iba a manifestarse. O de pronto sí, sino que tal vez David fue un hombre reservado. Seguimos mirando. Entonces, dice acá, versículo 12, dice: David oyó el desafío de Goliat. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá que se llamaba Isaí. Isaí era nieto de quién? Muy bien, ¿era el nieto de quién? De Ruth, la moabita, ¿se acuerda? La que le dijo a Noemí: yo quiero que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Mire, ahí viene Isaí. Y de ahí viene el rey David. Amén. Y que tenía 8 hijos, no 7. ¿Cuántos? 8. En los días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Amén. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, o sea, el octavo, el chiquillo. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde,
presentándose así durante 40 días. O sea, durante 40 días duró el filisteo amenazando. Amén. ¿Quién también se le apareció en el ayuno de 40 días al Señor? ¿Amenazando? No. Tentando. Tienes que entender aquí las dos facetas del enemigo. La una, amenaza. Ahora, ¿usted cree que la amenaza de Satanás le cabía al Señor? ¿Usted se puede imaginar a Satanás amenazando al creador del universo? Al que lo echó a patadas del cielo. Entonces, ahí con el Señor cambió la estrategia. La tentación. O sea, que el diablo amenaza y cuando ve que no puede, tienta. Pero si la amenaza le sirve, escucha muy bien esto, si la amenaza le sirve, entonces lo intimida a usted y le coge el tiro a usted. Si usted a toda hora vive intimidado por el diablo, por ejemplo, ahora que están pasando el tema de los terremotos y los temblores, entonces la gente se atemoriza y comienza a pensar, me va a caer el techo encima, y comienza a recordar el temblor del año 68, 67, y le da tiringuis. Porque yo me, y siempre escucho la frase, porque yo me acuerdo que el muro del Santa Librada se cayó. Entonces comienza a pensar qué va a hacer, comienza a comprar agua, enlatados, linternas, pitos. ¿Quién me va a caer la casa encima? O que si me cae, que me pegue pasito. ¿Sí me entienden? Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que gente cristiana murió en México? Sí. Y vuelve a otra pregunta. ¿Entonces Dios fue injusto? No. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Que el cristiano verdadero, no es de mentiritas, el cristiano verdadero, morir es vivir, hermano. Morir es vivir. Antes vi un documental que me llamó la atención acerca de un corredor de carros que se llamaba Ayrton Senna, brasilero. Yo me acordaba, pero él era cristiano. Y en Biblia y todo, y hablaba de Dios y de Jesús y todas las cosas. En esa época, ser cristiano era algo rarísimo. Si usted ahora es considerado raro por ser cristiano, en esa época era como ser un monstruo. En serio. Entonces el tipo le gustaba correr y mucha gente dice que fue el mejor corredor de todos los tiempos por la capacidad, o sea, la destreza, el ímpetu con el que corría. ¿Entienden? Entonces, cierto, el año que muere y el fin de semana en que él muere, él estaba muy inquieto porque había ocurrido una serie de accidentes y la cosa no pintaba bien. Ahora, un corredor de esos está en medio de una presión muy terrible por la competencia, por los patrocinadores, por los jefes de equipo, bueno, por la prensa. Entonces, decir un día, no, es que no corro, no es tan fácil. ¿Me entienden? Es un compromiso ya muy plasmado. Entonces, cuenta la hermana que la mañana en que él se mata, o que le falla el carro, más que matarse es que se le falla el carro, porque matarse es suicidarse, ¿no? El carro le falla y muere. Él ora a Dios. La hermana cuenta que él va y ora a Dios y le dice, Señor, háblame, me siento muy conmocionado con todo esto. Porque un piloto había muerto el día anterior
en una de las pruebas para la pole position. Entonces, él comienza a leer la Biblia y Dios le habla. Escuche muy bien esto. Dios le habla y le dice: yo tengo un regalo para ti, Ayrton. Y él le pregunta a Dios: ¿cuál es ese regalo, Señor? Ese regalo que te tengo para ti soy yo. Y cualquiera puede pensar: uy, se le va a aparecer en el cuarto. O esa noche después de haber ganado la carrera se le iba a aparecer, o se le iba a aparecer después de ganar la competencia con el trofeo en la mano. Esa no fue la decisión que tomó Dios. Dios tomó la decisión ese día de llevársela. Y yo le digo una cosa: al morir Ayrton, escuchen bien esto, al morir Ayrton e irse para el cielo, hay algo mejor que eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que convencernos de eso. Nosotros tenemos que convencernos de eso, ¿eh? De que el mejor regalo es el Señor. Ahora, David entendía esto. Y fue el amor por Dios y por estar con Él lo que lo llevó a la indignación de lo que estaba pasando. Un hombre que durante 40 días estaba intimidando a Israel con su presencia física, con su portento físico, con la fuerza bruta que poseía. Y tenía intimidado a todo el ejército, incluyendo a los hermanos de David y al rey Saúl. Entonces, versículo 17. Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos con todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. Combatiendo no, estaban ahí, por un lado unos y por otro lado los otros, y en la mitad del valle estaba ese grandulón diciendo: bueno, ¿quién es varón de salir a pelear conmigo? ¿Cómo cree que estaban los filisteos? Confiados, dijeron: esta batalla es nuestra, tenemos el as bajo la manga. Los israelitas ni siquiera se lo imaginaban. El reino de las tinieblas es como el pez globo, hermano. Cuando el pez globo ve que se acerca el adversario, ¿qué hace? Se hincha. ¡Wow! Aquí estoy yo. Un pez gigante y atemorizante, porque además tiene como unos chuzos, ¿no? El depredador, que lo conoce muy bien, que dice: podrás inflarte mucho, pez globo, pero mire, te voy a comer. Cuando Josué y Caleb fueron a la tierra prometida a espiarla, ¿qué vieron? ¿Soldados o campesinos? Soldados terribles, tatuados con escudería, con armadura. Pero ellos vieron que, aunque ellos parecían eso, realmente el poder que habitaba en ellos era mayor que el de ellos. Por eso Josué y Caleb dijeron: lo vamos a comer como pan. Podrán inflarse mucho, pero lo vamos a comer como pan. Mire, yo quiero que entienda esto. Todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas siempre trabaja de esa forma, como tratar de meterle intimidación a ustedes. Es que venimos de parte de la muerte, es que venimos de parte del diablo. Aquí hay candela, y hay fuego, y hay muerte, y ruina, y la gente sale corriendo, se esconde bajo la cama, porque le tiene miedo a eso. Se infla el reino de las tinieblas y usted se siente atemorizado. Ahora, hagamos un balance de esto. ¿Cuántos ángeles tiene el infierno? No sabemos el número. El decir que se deja tramar por la inflada del globo, tendrán muchos, pero ¿cuántos tiene el cielo? Una relación de 2 a 1. Así de sencillo. Por cada demonio hay 2 ángeles. ¿Cuánto? Por cada demonio hay 2 ángeles. A esto súmele
que en el reino de la luz tenemos al Espíritu Santo, al potente poder, terrible Espíritu Santo. ¿Quién puede contra el Espíritu Santo? Así no existiera ningún ángel, los demonios no podrían contra el Espíritu Santo. Tenemos al Señor Jesús. ¿Quién puede contra él? Y tenemos al más tremendo de todos, al Padre. ¿Quién puede contra él? Entonces, ¿estamos del bando ganador, sí o no? ¿Usted lo va a entender un día? Dígale que está al lado, deje de tenerle miedo al diablo. Que me va a morder, que me va a picar. Usted tiene el poder de Cristo, hermano. Amén. Y el poder de Cristo tiene la autoridad para someter a todo demonio, dice la Biblia. Todo demonio que venga contra usted, contra su casa y contra su descendencia. Tiene el poder para someterlo. Si todos los días usted le dedica un tiempito a someter cuanto demonio usted percibe a su alrededor o no percibe, le aseguro que se hace efectivo, ¿no? Ay, pastor, es que llevo viendo brujos toda la semana. Siento que hay brujos que caminan por los techos de mi casa. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir corriendo? ¿Meterse debajo de la mesa de la cocina? Usted tiene el poder para decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu de hechicería. Ato todo espíritu de brujería. Y cubro esta casa con la sangre de Cristo. Y ordeno que descienda fuego sobre todo hechicero que esté caminando por mis tejas. Y se tiene que ir ya en el nombre de Jesús. ¿Qué cree que pasa? Se van. Pero si usted lo que comienza a decir es, ay, me estoy volviendo paranoico, esquizofrénico. No, hermano. El mundo de las tinieblas y espiritual es real. Y las tinieblas por esencia tratan de meter miedo. Hay gente que se la pasa toda la vida tratando de intimidar a otro. Si usted se deja intimidar, es un problema. Pero si usted se para la raya, eso deja de pasar, hermano. Pero la persona que Dios iba a utilizar para eso era David. Y se aprovechó el momento y la coyuntura de guerra, o de aparente guerra, porque no pasaba nada. Por allá unos diciendo, uy, tenemos a Goliat, vamos a ganar esta batalla. No ha salido ni uno. Y por el otro lado Saúl y todos ellos temblándole las rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Ya estaban proyectando su vida de esclavitud con Filistea. ¿Usted qué va a hacer? No, yo le voy a embolar las botas a los filisteos. ¿Y usted qué va a hacer? No, pues yo me voy a volver el bufón del rey. Así estaban ya ellos, yo creo que pensaban que les tocaba, ya les había pasado. En época de los jueces era 40 años de esclavos y 40 años libres. Pecaban, idolatraban y volvían los enemigos y sometían a Israel. Ya estaban las venas, la ambivalencia de libertad y esclavitud. Entonces ya estaban ahí como negociando una tregua a ver cómo era que les tocaba ser esclavos de Filistea. Pero eso no era lo que Dios quería, ¿lo entienden? No era tiempo de esclavitud, era tiempo de un reino poderoso para Israel. Dígale que se da un reino poderoso. Amén. Y entonces aprovechó la coyuntura. El papá Isaí veía a este muchacho desgarbadito y solamente lo tenía para llevarle provisiones a los cobardones de sus hermanos mayores. Yo creo que los panes y las semillas que le llevaba David se le estaba yendo a las caderas, estaban gorditos. Abinadab, Isama y el mayor, Eliab, estaban gorditos porque durante 40 días se la pasaron fue comiendo. No pelearon nada. El papá decía, tráigame de las vestiduras de sus hermanos para saber si están vivos. No, ¿cómo no iban a estar vivos si estaban debajo de una mesa temblorosos? El papá pensaba que estaban allá dándose espada y lanza con los filisteos. Y resulta que estaban metidos debajo de la mesa comiéndose los panes que David les llevaba. Claro, David lleva esta nueva provisión. Vamos a mirar qué pasa. David se levantó muy de mañana, versículo 20, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. O sea, llegó en el momento indicado. En el momento donde ya Filisteo iba a dar el paso certero. ¿Me entiende? Llegó en el momento indicado, cuando ya de verdad se iban a comer a espada. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, este Goliat, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Aquí la diferencia era que durante 40 días nadie se indignó con las palabras, pero esta vez estaba uno diferente. ¿Por qué diferente? Porque había hallado gracia y favor delante de los ojos de Dios y porque era el nuevo ungido de Dios. Amén. Dice, esto ¿qué quiero aclarar con esto, hermano? No todo el mundo se puede enfrentar a los demonios. La gente que no anda con Jesucristo, ¿usted cree que puede enfrentar al diablo? ¿O algún demonio? A mí me da risa cuando la gente sale a decir, con foto en mano, cuando sacamos el escapulario, Satanás tiembla. ¿Usted cree que Satanás tiembla por eso? Hagámosle el novenario a la Virgen de Guadalupe para que el infierno tiemble, ¿sí? Le digo, eso es absurdo, hermano. Es absurdo. Lo único que hace la gente con eso es aliarse aún más con el diablo. Cuando alguien saca el escapulario, el diablo hace, me van a rezar un ratito. ¿Usted me está entendiendo? La gente va a rezar un poquito más, va a idolatrar un poquito más, el diablo se frota las manos. Para poder enfrentar a las tinieblas hay que tener el Espíritu Santo, hermano. No antes, sino cuando ya lo tenga la persona. ¿Y David lo tenía? Sí. Versículo 24 dice, todos los hombres de Israel al ver a aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los cuales de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel. Y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna. David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Paremos ahí. Pasan varias cosas. Primero David llega allá y ve que, oiga, pero ¿cómo así? Aquí no ha habido batalla. ¿Qué es lo que está pasando? Segundo, escucha a este hombre desafiar al pueblo de Israel con blasfemias y con insultos. Entonces ahí pasa en el corazón de David dos cosas. Una, se siente indignado porque está hablando mal de su Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve a hablar así en contra del Dios viviente de Israel? Pero también entendió que toda batalla tiene su recompensa. Entonces dijo, bueno, estoy indignado porque me están ofendiendo a mi Dios, pero también, ¿qué están dando por ganarle a este tipo? O sea, David fue inteligente, ¿no? Él entendió que iba a agradar a su Dios y enfrentaba a este ser, pero también iba a venir la recompensa sobre él. ¿Cuál era la recompensa? Saúl, ¿qué prometió? A una de sus hijas. Y además a eximir de impuestos al que le ganara a Goliat. ¿Sí? Versículo 27 dice, la gente le respondió las mismas palabras diciendo,
así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó. O sea, la ira que no le dio contra Goliat, le dio contra su hermano. O sea que él ya era algo muy parecido a Saúl. Saúl era implacable con la gente, pero la gente le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó. O sea, la ira que no le dio contra Goliat, le dio contra su hermano. O sea que ella era algo muy parecido a Saúl. Saúl era implacable con la gente, pero era cobarde con los enemigos. Hay gente, o líderes, pastores, como quiera llamarlos, que en las iglesias son duros con la gente, pero no son capaces de enfrentar al enemigo espiritual. Sí, así es. A la hora de la guerra espiritual, muchos incluso se atreven a negar la guerra espiritual. Eso no existe. Ya todo fue vencido en la cruz. Ya los demonios están encarcelados, atados. ¿Cómo así? Si los apóstoles nos enseñan que hay que tomar la autoridad de Jesús y someter todo lo que está por ahí y que se revela contra Dios. Dice la palabra que hasta que no vendrá el Señor hasta que esté todo sometido debajo de sus pies. ¿Lo entienden? Entonces, la guerra espiritual existe. Y la fuerza y la violencia la tenemos que destinar contra ellos. ¿Contra el prójimo qué? Amor, misericordia. Amén. Y contra los demonios, guerra, hermano. Díganle que está al lado, guerra. Amén. ¿Contra el prójimo qué? Misericordia. ¿Contra el enemigo? Guerra. Así es. Pero esta gente lo hacía al revés. La furia que le dio a Eliab le apareció fue contra su hermano David. ¿Para qué has descendido acá? Le dice. ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Comienza a insultarlo. Comienza a menospreciarlo. Comienza a decirle, usted quiere pelea, arrogante. Muchas veces usted quiere de verdad propinar golpes en el mundo de las tinieblas. Usted de verdad a veces tiene espíritu de conquistador. Y lo que le hacen los otros, gente cristiana, es decirle que usted es un arrogante. Orgulloso. Que usted es orgulloso. Que usted es prepotente. Usted quiere pelear nomás por pelear. Arrogante, le dijo Eliab. ¿Y qué hizo David? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una palabra. Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo. Y la gente le respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien le hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. O sea, Saúl terminó incluso bendiciéndole y dándole la autorización para que fuera a enfrentarse con
con Goliat. Ahora, ¿qué revela la vida aquí? Él dice, sí, la gente me conoce a mí como el pastorcito. Pues lo que no sabe es que este pastorcito, cuando venían osos y cuando venían leones contra las ovejas, este pastorcito los cogía y los despedazaba. Pero ¿quién le daba la fuerza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ungió y lo preparó para ese momento. O sea que los osos y los leones eran su entrenamiento. Dígale a que está al lado, ¿tú tienes que ser entrenado? Amén. Ahora, necesitamos conquistar nuestra patria Colombia, nuestra ciudad, naciones enteras. ¿Usted cree que el mundo espiritual gobierna sobre esas naciones? Sí, hay potestades. Cada país tiene potestades espirituales que toca enfrentar. La idolatría desata potestades espirituales con las que toca batallar. Las naciones están regidas por corrientes espirituales de hechicería y brujería que toca enfrentar. Su propia casa usted tiene que defender. Entonces Dios lo tiene que ir preparando. Tiene que ir preparándose para la batalla. Porque eso no es solamente tener disposición de ir y hacer las cosas. Eso no es solamente ir y evangelizar. Si usted va y evangeliza pero no tiene guerra espiritual, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Me está entendiendo? Si usted no batalla en el mundo espiritual, usted no va a conquistar nada. Ahora, ¿cuál ha sido la dinámica aquí? Lo que pasó con Samuel y lo que está tratando de pasar en el momento en que David está allí. Se está tratando de mirar si se hace a la manera de Dios o a la manera del hombre. ¿Me está comprendiendo? Y mirábamos el viernes que por hacerlo a la manera del hombre, el pueblo de Israel en su primer intento no pudo tomar Ai. Y después Josué, buscando la dirección de Dios, Dios le habló y le dijo, hay que hacerlo así. Y Josué fue y lo hizo como así. ¿Y pudieron conquistar Ai? Sí. Así como conquistaron Jericó. Mire, usted puede tener conceptos de evangelismo, conceptos de enseñanza, conceptos de manejo y administración de la iglesia, pero si no está Dios allí, no va a haber ninguna eficacia. Pero usted puede llegar y decir, ay, pero mire, la iglesia está llena. Pero si fue por estrategias humanas, eso fue lo único que se hizo, llenar la iglesia. Y el pastor escribió esta semana de la gran diferencia que era conseguirle fieles a la iglesia a hacer discípulos para Cristo. Es muy diferente. Amén. Hacer discípulos para Cristo se hace en medio de la guerra. Cada alma que uno va a llevar a ser discípulo de Cristo es un alma que toca batallar. Porque en la batalla es donde se rompen las cadenas. ¿Qué pasó en Estados Unidos para que se aboliera la esclavitud? Una guerra brutal. 1 millón de muertos. Que para esa época era una cosa terrible. Ya después vinieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial que dejaron en pañales a la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Entiendes? Pero para que haya libertad tiene que haber guerra. Cuando el Señor llegó y caminó en medio de Palestina, en medio de Jerusalén, ¿practicó guerra? Sí. Lo que pasa es que la guerra con Cristo, pues, ¿qué tanto puede durar una guerra contra el Señor? El mismo Apocalipsis nos muestra
que cuando los ejércitos de la tierra entero se reúnen contra el Señor, Él con 3 palabras los destruye a todos. Yo creo que uno va a llegar allá con espada, porque uno va a ser parte de los ejércitos del Señor, y uno va a terminar diciendo: Señor, Maestro, no nos dejaste ni uno, porque con su palabra va a acabarlos a todos. Y después de que los acaba a todos, la Biblia dice que Él convocará a las aves del cielo para que se coman las carnes de todos los cadáveres que van a quedar allí tirados. Estamos hablando de millones y millones de personas. La Biblia habla de ejércitos de 200 millones de personas. O sea, 200 millones de personas levantándose contra los ejércitos del Señor y viéndose destruidos por las 3 palabras que el Señor les va a decir. Entonces, cuando el Señor llega y comienza a predicar la palabra y comienza a orar por los enfermos y comienza a hacer milagros, Él comienza a tener un conflicto espiritual contra los demonios. Pero los demonios lo que hacían era salir corriendo, porque el que tenían enfrente, ¿quién era? El creador de los cielos y la tierra. Y al pecado, la muerte y la maldición, ¿dónde los destruyó? En la cruz del Calvario. De manera convencional, no, de manera no convencional, porque destruyó el pecado, la maldición y la muerte, haciéndose el mismo maldito y muerte, y recibiendo todo el pecado de la humanidad. Ahí lo venció. Escuchen esto: en el mundo material que veía la gente, un hombre ahí destruido. ¿Usted cree que los apóstoles qué hicieron? Se pusieron a llorar, dijeron: nos derrotaron, tanto que hicimos con el Señor y nos derrotaron, que nos acabaron al rey y lo mataron ahí. Pero en el mundo espiritual, ¿qué está pasando? Los demonios gritaban, el infierno temblaba, porque había sido vencido el gran enemigo. ¿Estás entendiendo? Y la muestra de eso es que el Señor descendió a las profundidades, tomó las llaves del Hades y de la muerte, se llevó la cautividad, o sea, los que estaban allí en el seno de Abraham, los resucitó y nos dio la autoridad por el Espíritu para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. ¿Cómo le parece? ¿Quién le da un aplauso al Señor? Un aplauso fuerte. Y en eso tenemos que identificarnos con David, hermano, porque David entendió quién estaba con él. Y estaba demostrándole al ejército de Israel en cabeza de Saúl que no es a la forma de ustedes. Dios me ha llamado para hacerlo a su forma. Hoy él iba ya convencido de que ese día Goliat moría y Filistea iba a ser destruido. Amén. Dígale al que está al lado: hoy es el día. Este es el tiempo de la destrucción de mis enemigos. Amén. Entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, ve y que el Señor esté contigo. Versículo 38 dice: yo sí me imaginaba que esto iba a ser por lo menos de 2 domingos. Entonces, dice: Saúl vistió, o puede ser hasta de 3. Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. O sea, ¿lo vistió como quién? Como Goliat. Oh. ¿Qué tan grande era Saúl? Era un tipo ahí de 2 metros, yo creo, o incluso un poco más, porque era el más alto de Israel. 2'5", 2'10". Y David, un chaparrito de 1'70", 1'75". Le puso ese casco, imagínense, es chistoso, como de caricatura. Y le puso la malla. O sea, quería que fuera a la guerra al estilo humano. Luego David se ciñó las espadas de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado.
Entonces David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su callado, ¿tomó qué? Un callado, ¿quién lo porta? Un pastor. Y escogió 5 piedras. No le voy a decir hoy qué significan las 5 piedras, se las voy a decir después. Aquí no puede perderse la segunda parte. ¿Escogió cuántas piedras? 5 piedras. 5 piedras. Lisas del arroyo. ¿Por qué? ¿Por qué las piedras son lisas? ¿Qué me dicen? Canto rodado. De rodar y rodar. De rodar y de chocarse. De tanto chocarse unas con otras durante milenios. Se ponen redondas. Canto rodado. Primero son rústicas y se convierten en piedras lisitas, ovaladitas, redonditas. Sí. La piedra y la cuchilla. Eso también se lo explicaré qué significa en la próxima predicación, la segunda parte. Y las puso en la bolsa ¿qué? Pastoril. Todo eso tiene un significado. No alcanzo a explicarlo hoy. En el zurrón que llevaba. Entonces, callado, 5 piedras, bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Y con su onda en su mano. Y además, ¿qué? Onda. ¿Sabes qué es una onda? No, una moto no. Una onda es como una especie de una tirita, es parecido. Porque la cauchera tiene un trípode con el que la persona. No, la onda es una pieza de cuero que tiene 2 cuerdas con la que se impulsa para lanzar la piedra. Que es lo que utilizan allá cuando se agarran los israelitas con los palestinos. Eso todavía lo utilizan. Sí, los palestinos. Y son buenísimos para esa vaina. Entonces tenía callado, 5 piedras, bolsa pastoril, ¿y qué? Y onda. Se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. En cambio el otro tenía espada, malla, casco, armadura y escudero además. Jabalina. Se le olvidó ponerse algo en la frente. No tenía el casco, ¿no? Con la onda. Bueno. Porque ahí, si usted se pone a analizarlo, hay una intervención sobrenatural evidente en esa batalla. Así de sencillo. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, imagínese eso, detuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo, o sea, de hermoso semblante es que parecía como un niño. ¿Sí o no? Eso es lo que significa. Y el filisteo preguntó, usted imagina la cara de Goliat, cuarteada, terrible, o sea. Y el filisteo preguntó a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Porque llevaba el callado. El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Contra qué viene el mundo de las tinieblas? ¿Con qué viene? Con la amenaza de hechicería, de brujería, de muerte, con la amenaza de fundamentalistas islámicos, con la amenaza de políticas anticristianas, con la amenaza del lobby gay, con la amenaza de la familia, con la amenaza de la sociedad, con la amenaza de las finanzas. ¿Con cuánta amenaza no vienen las finanzas? ¿Usted con qué va? En el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Qué maneja usted? El Espíritu Santo y el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Que para este tiempo cuál es? ¿En el nombre de quién?
Sencillo, dígale a que está al lado. Usted necesita dos cosas: el Espíritu Santo y a Jesucristo. No más. Entonces volvemos a examinar lo que mirábamos el viernes. 4 cosas: la voluntad de Dios, la presencia de Dios, a Jesucristo. Es que ni siquiera Josué fue exento de eso. Él necesitó ir con el Señor. Y un hombre de Dios, un pastor. Y en este caso está igual. ¿David fue enviado por Dios? Sí. ¿Llevaba la presencia de Dios? Sí. ¿Iba con Jesús? Sí. Y era un hombre de Dios. ¿Sí lo ven? Las 4 cosas. Entonces, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué estaba haciendo ahí David? Estaba profetizando. ¿Quién quiere tener aquí abundancia del Espíritu Santo? Amén. Cuando usted tenga abundancia del Espíritu Santo, hay algo que se vuelve inevitable. Hay algo que se vuelve inevitable cuando usted tiene el Espíritu Santo. Usted se vuelve un profeta. ¿Usted sabía o no? Y comienza a emitir la voluntad de Dios. Es lo que algunos le llaman declarar. Pero esa doctrina del declarar se ha malinterpretado. Porque no es decir lo que usted quiere o lo que usted se le ocurre. Entonces la gente comienza a decir: yo declaro en el nombre de Jesús que en la puerta de mi casa aparecerá una Land Rover 2017. ¿Para eso es? No. Es para hablar las palabras de poder que llevan la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa como cuando el Señor hizo el universo. ¿Lo hizo con qué? Con el poder de qué? De esa boca. Su palabra. El Señor dijo: hágase el sol. ¿Y qué pasó? Se hizo, eso tenía que pasar. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y abre su boca y sale la palabra de Dios, está hecho, hermano. ¿Sabe la importancia de bendecir a otros? Y qué mejor que bendecirlos con la llenura del Espíritu, hermano. Por eso a Dios no le gusta que oremos por orar, sino que oremos llenos del Espíritu, para que lo que salga de nuestra boca, si salió de parte de Dios, entonces díganle a que está al lado: está hecho. Si el Señor quiere levantar toda su familia y usted está lleno del Espíritu Santo y sale eso de su boca y lo emite ante la amenaza del enemigo, ¿qué cree que va a pasar? Correcto, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Miren, escuche esto. Cuando caen las ropas de Esteban sobre la vida de ¿quién? De Saúl. Que Saúl es lo mismo. ¿Qué cree que estaba haciendo Dios? Estaba emitiendo algo profético. Algo profético. ¿Y qué cree que pasó después? Que ¿Quién se convirtió? el reemplazo de este hombre. El reemplazo de Esteban fue él. Sí, claro. Me lleva este hombre que es. Y funciona en ambas consecuencias. Dios le dijo a los líderes religiosos que estaban en el templo, les dijo: a donde yo voy,
ustedes no van a ir. Caifás y sus secuaces. Pero ¿qué declaró sobre la gente? Él no solamente habló sobre la gente, las palabras de salvación, sino que salpicó su sangre sobre ellos. ¿Qué pasó entonces después? ¿Quién se convirtió? Los mismos que escogieron a Barrabás. 3.000 personas. ¿Me está entendiendo? Si Dios ya dijo, es que este lo he llamado, y usted fue un instrumento para que esa palabra fuera emitida, ¿qué cree que va a pasar? Entonces va a andar confiado. Va a dejar de andar metiendo las manos donde ya Dios quiere obrar. Dígale a que está al lado, no meta más las manos ahí. Deje que Dios obre. En este caso, sobre todo hago referencia a sus propias familias. Si ya Dios dijo, esos son míos, y usted lo creyó y lo declaró por el Espíritu, entonces va a pasar. Ay, pero es que mire, cada vez más van a la debacle. Deje que ese puede ser el trato o el mecanismo